tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio con aires mundialistas. Falta menos de un mes para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el video pasado vimos y comparamos cuál es la mejor selección de la historia del Ecuador, si la o la del 2026. Pues muchos en sus comentarios dijeron algo que es cierto. Después de este Mundial veremos cuál de esas dos selecciones es la mejor. Por lo pronto hay un hecho fáctico, que la selección del 2006 es la de mejor participación en la historia de los mundiales, porque llegó a jugar octavos de final y estuvo muy cerca, pero muy cerca de clasificar a cuartos de final, si no fuera por ese tiro libre de Inglaterra y esa reacción para mí no tan buena de Cristian Mora. Pero en el video de hoy vamos a ver qué selección del Ecuador es la peor en la historia de los mundiales, cuál fue la peor selección de Ecuador, tomando en cuenta que en los otros tres mundiales que clasificamos, Corea y Japón 2002, Brasil 2014 y Qatar 2022, en esas tres ediciones nos quedamos fuera del mundial en fase de grupo, es decir, no logramos pasar la ronda preliminar, algo que al día de hoy es totalmente impensado para el mundial de ahora. Es imposible que pase eso porque van a clasificar los mejores terceros y Ecuador está en un grupo donde claramente puede clasificarse tranquilamente de fase a 16avos, que es una fase nueva. Pero vamos a ver cuál fue el Mundial de Ecuador menos competitivo, el que más dolió la eliminación, y vamos a analizar cada uno. Para mí es importante arrancar por aquí. Nosotros vamos a arrancar por el ranking FIFA que tenían las selecciones que conformaron los grupos de la selección de Ecuador en estos tres mundiales que nos quedamos fuera. En el 2002 compartimos con Italia, una Italia, pero que era una Italia de ensueño, que en el mundial que seguía iba a ser campeona del mundo. Estaba en el puesto 4 del ranking FIFA, una selección top en aquel momento con jugadores de mucha categoría. Si miras el video que te voy a dejar aquí en algún lado de este video, no tuvimos competencia, no pudimos competir contra Italia en ese mundial. En nuestra primera participación de muchos nervios, y yo recuerdo que muchos decíamos que no nos golea Italia y esto está salvado. México, que nos tiene de hijos en el historial, sobre todo en temas de partidos amistosos, porque al no compartir confederación nos enfrentamos básicamente en Copas América, donde también nos han ganado, estaba en el puesto 12 del ranking FIFA. Croacia, que si bien no era la del Mundial 1998, que fue su primera participación y quedó en tercer lugar, pues venía con un 10º lugar, manteniendo esa tendencia del Mundial pasado. Y Ecuador estaba en el puesto 31. Para el Mundial 2014, para el Mundial después de haber hecho ese Mundial de Alemania y no haber clasificado a Sudáfrica, Ecuador se encontraba en el puesto 28, más o menos parejo con relación a la clasificación del 2002. ¿Sí? Suiza, que estaba en el puesto número 6, y bien me decía un seguidor que el Mundial 2014 Suiza fue el cabeza de serie de ese grupo porque estaba en el top 10 del ranking FIFA. Y Francia estaba 11º. Y tras eso no se clasificó directo, sino vía repechaje. Y Honduras en el puesto número 46. Hasta aquí un patrón de estos grupos. En ambos grupos hay un campeón del mundo. Francia en el 2014 e Italia en el 2002. Hay dos selecciones que las conocemos mucho porque son de este continente, son centroamericanas, no compartimos confederación, pero la hemos enfrentado. Honduras y México. Obviamente México mucho más fuerte que Honduras, pero hagamos la comparación. Y dos europeos de segunda línea. Suiza, que estaba top 10 en aquel momento, por algo ha de ser, pues no, o sea, obviamente. Y Croacia, que venía de ser tercer lugar en el Mundial de Francia 98. Entonces, hasta ahí podemos decir que había un mundial parejo. Lo que puede aquí desequilibrar la balanza es que el 2002 era nuestra primera vez en una cita ecuménica, entonces los nervios estaban a flor de piel. También en el 2014 éramos una selección que era nuestro tercer mundial, pues, y en el 2006 habíamos clasificado a octavos de final. En el 2010 habíamos pasado por esas cosas de la vida, por aquel partido trágico contra Uruguay. Para el Mundial 2022 aquí no enfrentamos a un campeón del mundo, por lo tanto yo considero que este grupo fue más flojo. Países Bajos, a pesar de no ser campeón del mundo, yo creo que de los equipos que no son campeones del mundo es uno de los más fuertes, puesto 6 en el ranking FIFA, ¿sí? Senegal en el puesto 19, que venía a ser campeón de África. Nosotros en el puesto 41 habíamos descendido bastantes lugares en relación a los otros mundiales. Y Qatar, pues sí, calificación porque entró como el famosísimo organizador del mundial. ¿Cómo llegaba Ecuador al mundial 2002? Vamos a analizar primero el mundial
2002. Ecuador clasificó de una manera histórica en un segundo lugar con 31 puntos, debajo de una Argentina que en ese tiempo era el mejor equipo del mundo y así se fue en primera fase del Mundial. Ganando 9 partidos, la mayoría de ellos de local, incluyendo una histórica victoria contra Brasil. Me acuerdo que perdimos contra Argentina, donde tapó Giovanni Ibarra, Ceballos no estuvo en ese partido. Y aún así aprovechamos un bajón de la selección brasileña, la cual clasificó casi que por la ventana y a las postres se convertiría en campeones del mundo, las cosas que tiene el fútbol. Por eso yo digo nunca, pero nunca descarten a Brasil, que ahorita está en un mal momento, también clasificó una posición inferior a la de nosotros, pero Brasil siempre será Brasil. Y Paraguay en cuarto lugar y la repesca fue el equipo uruguayo. Pero ¿cómo estuvieron nuestros rivales de este grupo del 2002, Corea y Japón? A ver, aquí tenemos al grupo de Italia. Recuerden que en Europa pues te asignan un grupo y solo clasifica directo el primero de ese grupo y el segundo va a un repechaje. Aquí el problema es cuando hay en un grupo dos rivales de peso. Por ejemplo, aquí en este caso Italia clasificó con 20 puntos y Rumania, que es una selección de segundo orden, con 16 puntos y Italia clasificó directo. Y aparte era otra Italia, ¿no? Pero bueno, le tocó a un rival accesible, digámoslo, desde ese punto de vista. En el caso de México, pues clasificó en segundo lugar en la CONCACAF. México siempre clasifica, yo es que tengo uso de razón. Es rara la vez que México ha sufrido. Y aquí clasificó en segundo lugar detrás de Costa Rica con 17 puntos. ¿Qué más tenemos? Y tenemos Croacia. Croacia clasificó sobre Bélgica. Obviamente no era la generación dorada de Bélgica todavía, vendría muchos años después. Sin embargo, hay que decir que es una selección con más tradición que Croacia y aún así Croacia se llevó aquí el grupo para clasificar al Mundial 2002. Y ahora vamos a ver cómo se dio el grupo. Cómo se dio el grupo de estos partidos. En el debut, Croacia pierde con México 1-0. Yo diría que sorpresa no, porque Croacia, les digo, no era la misma del 98. No estaba Zucker, por ejemplo, que había sido el goleador y gran figura. Ya había sido veterano en el 98. Nosotros perdimos sin competir con Italia 2-0 y muchos nos sentimos contentos de que no nos golearan. En la segunda fecha sí, Ecuador para mí queda eliminado, queda totalmente eliminado de cualquier posibilidad, porque en este partido el clave era con México, porque lo conocíamos y era el que sí o sí podíamos competirle de igual y ganarle. Pues comenzamos ganando y perdimos 2-1. Este video me lo dieron de baja, no sé por qué, quiero tratar de volver a subirlo, creo que hubo un problema con el video que reaccionamos. Y en esta segunda fecha, Italia pierde con Croacia, esto el grupo lo pone totalmente patas arriba. Quiere decir que Croacia tenía chances. Ecuador, si bien tenía una ligera posibilidad en la última fecha, prácticamente tenía que pasar un milagro. Tenía que meterle como 3 goles a Croacia y que Italia también le gane a México le gane a Italia por una cantidad importante de goles. Pues no se dio, Italia y México amarraron 1-1. Y Ecuador para mí ya distendido, totalmente distendido, le gana a Croacia su primer partido, su primera victoria en la historia de los mundiales, con gol del Quinito Méndez, muy, muy, pero muy recordados. Entonces aquí, ¿qué podemos ver en este mundial? Nos quedamos fuera, quedamos en el último lugar, ¿sí? Con 3 puntos, compartiendo ahí los mismos puntos que Croacia. Italia clasifica con 4, para que vean que no le sobró nada. Después Byron Moreno se desquitaría y haría que Italia quede eliminado frente a Corea, que eran los anfitriones en un partido de los más polémicos en la historia de los mundiales por arbitraje. A ver, yo de este análisis voy a sacar como peor mundial desde ya al mundial del 2002, porque era nuestra primera experiencia, era la primera vez con el solo hecho que se tocara la Sagrada Nota del Himno Nacional, nosotros estábamos pero desbordados de alegría. Yo recuerdo que se celebró mucho esa victoria de Ecuador frente a Croacia y los comentarios de la época, y yo también ya creo que ya estaba finalizando no, estaban ya en el colegio, en los primeros años de colegio. Fue muy celebrada, nos sentimos bastante contentos por esta primera participación donde siempre digo, el bolillo dijo, vamos a aprender y yo creo que se aprendió, se compitió, no nos golearon. Creo que fue una participación decorosa. Entonces yo esta de aquí la voy a dejar fuera por ser nuestra primera experiencia y creo que Ecuador de una u otra forma, a pesar de quedar último en este grupo, la fue totalmente decorosa la participación. Ok. Vamos con el Mundial 2014. Ecuador no clasificaría 2006, 2010. Después de ese gran Mundial, en el 2010 nos quedamos fuera y vamos al 2014. Una selección ya madura, con muchísima más experiencia, con jugadores que ya estaban con un roce europeo importante. Clasificamos cuarto en esta eliminatoria, con 25 puntos, muy cerca del repechaje con Uruguay.
estuvimos ahí, entonces no nos sobró nada en esta eliminatoria, apenas ganando 7 partidos, empatando 4 y perdiendo 5 con 20 goles a favor y 16 en contra. Una selección dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, que de lo que yo recuerdo era muy criticado por la forma de jugar. Sin embargo, recuerdo que fue un tiempo donde Ecuador tuvo unos partidos amistosos importantes, como uno con Portugal de Cristiano Ronaldo, me acuerdo. Fueron partidos amistosos pero muy importantes. Vamos a ver cómo fueron nuestros rivales, cómo llegaron nuestros rivales después. Aquí, como les decía, llegó Honduras, que casualmente clasificó en tercer lugar de manera directa en la CONCACAF con 15 puntos detrás de Estados Unidos y Costa Rica. México fue el repechaje. Digamos que aún así uno dice Honduras, no, es más que México. Y era claro que le íbamos a ganar. Pues lo que les decía, Suiza clasificó directo en un grupo, pero vean también el grupo que les tocó. Eso es que les digo, cuando te toca un grupo fácil, Islandia, Eslovenia, Albania, Chipre, no es serio, muchachos, aquí. Entonces, vamos, pero igual tenía una buena clasificación Suiza y eso hizo que fuera cabeza de serie y eso modificó un poco el orden de los partidos en ese sentido. Entonces, fue importante ver esa parte. Vamos a ver cómo se dieron los partidos en ese grupo. Francia se clasificó en este mundial, en la CONCACAF, en el segundo puesto porque compartió grupo con España. Sin embargo, ganó el repechaje frente a Ucrania y clasificó de manera tranquila, diría yo, sin sobresaltos, aunque sí se llevó un susto de su visita a Ucrania y pudo remontar. Viendo el grupo, uno decía, aquí vamos a competir. A ver, en este grupo ya uno sí pensaba, vamos, Ecuador sí puede pasar a octavos de final. El rival es Suiza, porque se da por descontado que Francia a pesar de que venía de un 2010 vergonzoso, venía de un 2010 totalmente vergonzoso. Uno decía, vamos, aquí le ganamos a Honduras y con Suiza no hay que perder. No hay que perder y que pase cualquier cosa. Y para colmo, el primer partido era el fundamental. En un mundial no puedes arrancar perdiendo si tú aspiras a hacer algo y peor si es el partido directo. Y para mí el partido directo pasó lo impensado. Comenzamos ganando y Suiza nos da vuelta al partido 2-1 con el famoso patea Arroyo. No pateó Arroyo, un contragolpe, no pudieron tumbar al jugador suizo y nos ganan ese partido al último minuto. Francia se despachó 3-0 a Honduras. En la segunda fecha Francia se despachó 5-2 a Suiza. Vean que Suiza no era tan bueno realmente, porque Francia se lo pasó por arriba. Nosotros con mucho pesar le ganamos a Honduras 2-1, recuerdo con goles de Ener Valencia, ¿sí? Ener Valencia con sus primeros... Y en la última fecha, pues Suiza le ganó 3-0 a Honduras y nosotros teníamos que ver qué pasaba y tratar de ganarle a Francia, algo que era totalmente imposible. Ecuador por ahí compitió, recuerdo mucho un cabezazo de Ener Valencia que sacó el arquero francés, no recuerdo si era Lloris que estaba allá. Y hubo la expulsión de Antonio Valencia también, y aún así Ecuador con mucho decoro se despidió con 4 puntos, Suiza con 6, Francia con 7, líder del grupo. Entonces esto para mí fue una eliminación porque muchos, sobre todo cuando comenzó el partido con Suiza que arrancamos ganando, con gol de Felipe Caicedo, o Ener Valencia, ya la memoria me traiciona aquí. Pensábamos que íbamos a clasificar a este grupo y fue una decepción muy grande haber quedado eliminado de un grupo que insisto, si bien Suiza era top 10 de la FIFA, considero que Ecuador puede hacer un mejor papel y fue doloroso haberse quedado fuera en este grupo, a pesar de que había también un campeón del mundo. Entonces, ahí tenemos esa parte. Y vamos al Mundial 2022, que para mí en lo personal fue el Mundial más doloroso y la eliminación más dolorosa. Vamos con los antecedentes. Ecuador llegaba a este Mundial habiendo clasificado en cuarto lugar con 26 puntos. La verdad se clasificó bien. Plena eliminatoria de pandemia, donde al principio comenzó el proceso con el técnico Sánchez Vaz, y entraría Alfaro, si la memoria no me traiciona. Creo que no era Sánchez Vaz, creo que era Cruyff, parece que sí, porque Sánchez Vaz vino después. Con BKC, tiene razón. Entonces, Ecuador clasificó de manera tranquila, la verdad, con 26 puntos, ganando 7 partidos, más o menos la media que siempre se gana. Perdió muchos, 6 partidos también. Pero la verdad es que con Alfaro fue una reconstrucción porque era un renacer de la selección. No había selección prácticamente, Alfaro rehizo lo que conocemos como la selección de Ecuador. Vamos con nuestros rivales. Países Bajos clasificó un grupo también fácil, ¿no? Con Turquía, Noruega, Montenegro, con 23 puntos. Países Bajos. Y finalmente Senegal, que clasificó, bueno, contra Togo, Namibia y Congo, y con el añadido de que era campeón vigente de la Copa África. Entonces ahí teníamos.
A ver, a priori este grupo para mí era muchísimo más sencillo que todos los grupos que ha tenido Ecuador en la historia de los mundiales. Primero, no tenía en este grupo un campeón del mundo. Tenía Países Bajos, que es una selección competitiva, sí, pero no es campeona del mundo. Entonces, tranquilamente se puede quedar en fase de grupos Países Bajos. No pasa nada si se queda. No es una campeona del mundo que siempre se le hace para que clasifique. Teníamos un debutante en mundiales que si bien era el organizador, Qatar no es nada en fútbol, jugó con jugadores casi amateurs en este mundial. Y por primera vez enfrentábamos a un africano. Por primera vez enfrentábamos a un africano. Siempre en los grupos de Ecuador, incluido en el 2006, había un campeón del mundo, esta vez no lo hubo y primera vez un africano. Había equipos de la CONCACAF, como nos tocó Costa Rica también en el 2006, como nos tocó México, Honduras, como veíamos. Y primera vez que nos toca un africano. ¿Qué pasó? El único pero aquí era el partido inaugural. Un anfitrión había perdido el partido de inauguración, pero en este caso era Qatar y Ecuador le ganó bien 2-0 con 2 golazos de Ener Valencia. En esa misma fecha, Países Bajos, pues hizo lo lógico, le ganó a Senegal. En la segunda fecha, Senegal se pone peligroso y le gana a Qatar. Es lo que iba a pasar realmente. Entonces Senegal sumaba sus 3 primeros puntos. Países Bajos tenía y Ecuador 3 ahí. Ecuador contra Países Bajos en un partidazo. La verdad que para mí el mejor partido de esta fase de grupo de la selección. Hay un remate histórico de Gonzalo Plata en el palo. Se pone muy temprano en el marcador de Países Bajos y lo empatamos con nuevamente nuestro goleador en mundiales, Ener Valencia, pescando un rebote. Y un partido que Ecuador compitió. No te digo que lo pudimos ganar porque creo que el empate está bien. Entonces se queda Senegal con 3 puntos, Países Bajos y Ecuador con 4, la última fecha. ¿Qué pasó la última fecha? Lo lógico, Qatar iba a perder todos los partidos, por lo tanto Países Bajos ganó 2-0 y era lo lógico. Nosotros necesitábamos simplemente empatar para clasificar de fase una vez más que lo estábamos necesitando. ¿Pero qué pasó? Después del partido que Ecuador empata con Países Bajos, para mí Alfaro comete un error garrafal. Dale permiso y dale libre a los jugadores para que se vayan a comprar artesanías a Qatar, a pasear en camello, a ponerse turbantes. Y el ecuatoriano se relaja. Pensó que había tocado el cielo con las manos, que había ganado algo cuando realmente no ganó nada. Y salimos a empatar el partido con Senegal. Y pues, ¿y qué pasó? Lo comenzamos perdiendo, lo empatamos y nos dieron vuelta con 2-1 y quedamos fuera del Mundial. Y para mí, la peor actuación de una selección en Mundial es esta, la de Ecuador en el grupo A del Mundial de Qatar 2022, donde podemos ver una imagen histórica de Moisés Caicedo llorando inconsolable en un partido también bajísimo de Moisés Caicedo y de toda la selección y un planteamiento de Alfaro totalmente negativo. Entonces, este análisis de cómo se dieron las situaciones en estos grupos, para mí, poniendo en orden de jerarquía, la peor participación es la del 2022, seguida por el 2014 y finalizamos con la del 2002. ¿Qué pasará en esta nueva cita ecuménica? Pues yo aspiro por lo menos llegar a octavos de final. Ojalá que así sea porque menos que eso es un fracaso. No olvides darle like, suscribirte, seguirme en este canal. Vamos a seguir viendo videos, analizando para lo que va a ser el Mundial. Vamos a analizar a todos los partidos del Mundial, los más importantes, los de la selección sobre todo. Déjanos en los comentarios para ti cuál fue la peor actuación de una selección ecuatoriana en mundiales. Nos vemos la próxima. Chau.